Sobre este tema, la alta corporación ha indicado que el artículo 33 superior, junto con el derecho a la no autoincriminación, establece el de la íntima solidaridad bajo la fórmula de que nadie podrá ser obligado a declarar contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, disposición que implica una regla constitucional de derecho fundamental, de manera que en caso de conflicto con otro principio de ese mismo rango, prevalece la regla por la previa valoración que al respecto hizo el constituyente, asunto que no necesariamente ocurre con el principio que subyace en su consagración. La abstención de hacer que autoriza esa norma, precisó el Adquén, soporta fácilmente la tesis de que en los eventos de encubrimiento de familiares puede legítimamente amparar omisiones, de modo que no habrá delito cuando de lo que se acuse a los familiares próximos es de no haber colaborado con la justicia, por no haber delatado o noticiado de algún modo la comisión del delito, la ubicación del responsable o de los elementos materiales de prueba o evidencia física que comprometerían la responsabilidad del familiar allegado. En estos eventos es claro que exigir lo contrario, es decir, que se desplieguen acciones que incriminen al procesado a quien se le debe íntima solidaridad, equivale a declarar en su contra, en el amplio sentido con que debe entenderse el texto constitucional, que no está sometido a definiciones de rango inferior. Incluso, agregó el tribunal, es posible abarcar en ese derecho acciones solidarias con el familiar próximo comprometido en el delito que realicen los deberes familiares, de manera que no podría deducirse encubrimiento alguno, por ejemplo, cuando se le da refugio o se le provee de medios económicos aun cuando los requiera para huir. En efecto, la norma constitucional establece que nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. Contiene entonces dos garantías distintas. Primero, la de no autoincriminación y segundo, la de no incriminación de los familiares próximos. Figuras distintas en cuanto a su fundamento, contenido y alcance, según lo puntualiza el siguiente extracto jurisprudencial. En efecto, la primera de ellas es un componente esencial del derecho de defensa, en tanto blinda a la persona cuya responsabilidad jurídica se intenta determinar, de la posibilidad de ser obligado o coaccionado para declarar contra sí mismo. Por tal motivo, tanto en el derecho nacional como en los instrumentos internacionales de derechos humanos y en el derecho comparado, la referida garantía se encuentra inescindiblemente vinculada al derecho al debido proceso, en el entendido de que la obligación de declarar contra sí mismo haría nugatoria la estructuración y la ejecución de la estrategia de defensa. La garantía de no incriminación del cónyuge, compañero permanente y parientes cercanos tiene un fundamento sustancialmente distinto, pues persigue no ya la protección del derecho de defensa, sino salvaguardar el vínculo entre el autor o cómplice del hecho punible y sus familiares en distintos sentidos. Primero, la norma resguarda al testigo familiar que se encuentra en un particular y complejo conflicto de intereses cuando el deber abstracto de colaborar con la justicia se convierte en ese escenario concreto en una pesada carga que normalmente no se tiene. Si cumple la obligación legal y evita las sanciones por su infracción, contribuiría a la incriminación de su propio pariente y faltaría a la lealtad por revelar información obtenida en la intimidad de la familia. Y si elude el deber de declarar para proteger a su cónyuge, compañero pariente, estaría expuesto a ser perseguido o sancionado en contra de sus propios intereses. De este modo, la garantía busca liberar al testigo del hecho punible de este gravamen,
permitiéndole no perjudicar con su conducta a la persona con la que tiene un sólido vínculo originado en los nexos familiares y preservar un cierto deber de lealtad. Por otro lado, la garantía atiende a la necesidad de que el Estado no interfiera en la relación entre el victimario y el pariente testigo. Como en circunstancias regulares, la incriminación constituye un elemento probatorio definitivo en la determinación de la responsabilidad penal y como ésta podría ser asumida como un acto de traición familiar, motivos ambos que normalmente conducen a una ruptura o al menos a un conflicto grave entre el autor o cómplice del delito y el cónyuge, compañero permanente o pariente que optó por declarar en su contra. Se ha entendido que en este escenario específico debería existir la posibilidad de abstenerse de incriminar a quien integra el núcleo familiar. La garantía de no obligar a las personas a declarar contra los parientes próximos protege entonces la solidaridad y lealtad que debe existir entre los miembros de la familia constituida por nexos naturales o jurídicos, pero a la vez precave deficiencias en la administración de justicia, en tanto que la parcialidad, la unión que los ata por los vínculos familiares, como es de suponer, les impediría colaborar a su vez con aquella dando un testimonio veraz y desinteresado, razón por la que constitucionalmente se los releva en los procesos penales, sancionatorios en general, de la exigencia de colaborar con la justicia que tienen todos los miembros de la comunidad nacional, en la forma como lo establece el artículo 95-7 de la Constitución Política. Ahora bien, en referencia exclusiva al familiar testigo, la garantía implica el derecho a no ser obligado a declarar, pero si libremente resuelve hacerlo, y en el curso de la diligencia ante funcionario competente falta la verdad o la calla total o parcialmente, puede verse enfrentado a la pena prevista para el delito de falso testimonio, toda vez que, se repite, lo que asegura la Carta en el artículo 33 es el derecho a no ser obligado, en forma directa o indirecta, o por cualquier medio, a declarar contra sí mismo ni contra los parientes cercanos, no el derecho a obstaculizar la recta administración de justicia en beneficio de su pariente, mediante afirmaciones que sacrifiquen la verdad o a través de conductas que de cualquier forma desvíen o entorpezcan el trámite investigativo o el juicio criminal, actuaciones que, con las salvedades correspondientes, ni siquiera se toleran en el caso del acusado, pues en tales eventos ya no se trata del ejercicio del derecho de defensa, sino de obstaculizar la acción del Estado en desarrollo de la función jurisdiccional. Cabe precisar que la Corte Constitucional en sentencia C 848 del 12 de noviembre del 2014 declaró exequible el artículo 68 de la Ley 906 de 2004, en el entendido de que la excepción al deber de denuncia no comprende las hipótesis en la que la víctima del delito contra la vida, integridad, libertad individual o libertad y formación sexual es un niño, sin perjuicio de la garantía de no incriminación prevista en el artículo 33 del ordenamiento superior. Según viene de verse, en el punto que es materia de análisis, el derecho de no incriminación concede tan solo la dispensa especial de no ser obligado a declarar, cuando dicho deber entra en pugna con el principio de respeto a la solidaridad íntima, sin que ello implique que el testigo quede liberado de la obligación de rendir el testimonio, solo que no se le puede obligar a prestarlo, pues como lo refiere la Corte Constitucional en la sentencia citada últimamente, el efecto jurídico específico de la previsión normativa, artículo 33 superior, no consiste en liberar a las personas de la obligación de declarar contra sus familiares, sino en otorgarles una salvaguardia especial para que no puedan ser forzados ni por vías directas ni por vías indirectas a dar estas manifestaciones. Por este motivo,
Propiamente hablando, el precepto constitucional versa sobre las actuaciones que pueden desplegar las autoridades para obtener las declaraciones incriminatorias, así como sobre los derechos que se derivan de tal limitación y no sobre las excepciones al deber general de declarar. Por razón de lo anterior, no resulta plausible que al amparo del artículo 33 de la Carta, los parientes próximos del autor o partícipe de un delito ejecuten comportamientos ilícitos destinados a defraudar, impedir, desviar o frustrar la actuación de la Administración de Justicia, y tampoco sostener que las conductas típicas y antijurídicas que realicen carecen de culpabilidad por inexigibilidad de otra conducta. Pues una cosa es que la persona no pueda ser obligada a declarar en contra de sus familiares cercanos y otra muy diferente que con conocimiento y voluntad realicen actuaciones que afecten intereses jurídicos ajenos. De ser así, se llegaría al absurdo de considerar inculpable, por ejemplo, a quien para evitar que la justicia alcance a su familiar decida matar los testigos del crimen cometido por este, o a los parientes del secuestrador que lo ayudaren a ocultar y retener a la víctima. La actuación o la contribución que se espera de los parientes del autor o partícipe de un ilícito es que se acojan al derecho de no ser obligados a denunciarlo o declarar en su contra. Más allá de esa facultad, no pueden impunemente ejecutar delitos en orden a beneficiarlo, pues ello desborda los límites del principio de solidaridad íntima y deslegitima las bases del de inexigibilidad de otra conducta. Si la ejecución de delitos fuera la forma de garantizar los derechos a la intimidad y la unidad familiar contenidos en el artículo 33 de la Constitución, si no hubiere forma contraria de obrar, el legislador habría previsto la atipicidad verbi gracia del encubrimiento por favorecimiento, del soborno y las amenazas a testigos, el ocultamiento, la alteración o la destrucción de elementos materiales probatorios, cuando las conductas se ejecuten para beneficiar al pariente prófugo. No es así de lege data y tampoco resulta previsible de lege ferenda, pues desbordaría enormemente el criterio de exigibilidad constitucionalmente admitido o al menos identificable, reducido a la mera facultad de no ser obligado a declarar en esos casos o a denunciar al familiar, salvo que se trate de poner en conocimiento de las autoridades los delitos contra la libertad, la vida e integridad personal, libertad y formación sexual de los cuales son víctimas los menores de edad.